Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Odontología para Todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cáncer bucal de células escamosas. Quédense, les vamos a informar cuáles son las causas que lo producen o quienes están más predispuestos a padecer este tipo de cáncer en cavidad bucal. Y vamos a mostrar el día de hoy sobre todo un caso clínico con nuestra invitada, que ya es una invitada frecuente aquí. Te vamos a dar la bienvenida una vez más, doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán. Ella tiene una especialidad en patología bucal, medicina bucal en México, en la Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco, y tiene también una maestría en investigación clínica en la Universidad de Guadalajara. Una vez más, bienvenida, Pati. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Esta es la foto de una de tus pacientes que recibiste cuando estabas en Guadalajara, ¿verdad? Sí, doctor, fíjate que gracias por la oportunidad, pero sobre todo porque en este caso el enfoque que sea para crear conciencia de la importancia que tenemos como odontólogos en el diagnóstico temprano y oportuno de esta neoplasia maligna, que es la más frecuente. Quiero resaltar que en este caso el primer contacto en la universidad lo tuvo una alumna de cuarto semestre, en donde ellos pues obviamente se les asignan los pacientes, y el motivo inicial o por el que la paciente acudió a la consulta era porque quería hacerse unas prótesis. Ella lo que quería era, yo llego por mis prótesis. Pero obviamente al momento de la inspección clínica, la alumna se dan cuenta de que evidentemente hay una patología, y posteriormente la citan, pero para que yo la vea. O sea, es decir, fíjate qué importante, o sea, el primer contacto fue por parte de un alumno y así se llegó al diagnóstico. Es una paciente femenina de 66 años que acude para solicitar un cambio de prótesis porque la suya ya no le ajustaba porque sentía una bolita. Durante la exploración detectamos que ella refiere aproximadamente un tiempo de evolución de 1 año, pero lo curioso está en que ella decía, sus prótesis se desajustaban, pero esta bolita a la que ella refiere la mordía y entonces crecía. Entonces ella decía que no había ningún problema, simplemente quería otras prótesis, pero para que ya no se mordiera la bolita. O sea, todo estaba para ella aparentemente normal. Es importante referir que ella en este año, este tiempo de evolución, refiere que como tratamientos previos recibió una tintura, ni siquiera recuerda el nombre o el componente homeopático, que se lo colocaba, pero le ardía, entonces se lo dejó de colocar. Posteriormente realizaba ella enjuagues con isodine o con iodopovidona, nada más cuando ella lo sentía necesario, así como con clorexidina, y únicamente cuando apenas hace 3 meses empezó a referir un poco de dolor, tomaba una pastilla de ácido acetilsalicílico cuando ella lo deseaba. O sea, es decir, nunca ha tenido una revisión, nunca tuvo ningún contacto médico o buscó la exploración de esa lesión o porque estuviera en cavidad oral. Ni siquiera un dentista, porque fue a un homeópata primero. Sí. Esta es prácticamente lo que se ve en la manifestación bucal. Sí, evidentemente ella, lo primero que podemos observar, la patología se presenta del lado izquierdo de la paciente, y de primera intención, aún sin abrir la cavidad oral, vemos borramiento del surco nasogeniano, y también vemos que la paciente hace como un pequeño esfuerzo para mantener la boca cerrada. En la segunda imagen podemos observar que apenas abre la boca la paciente, se observa un nódulo eritematoso de superficie granular, queratósica. Podríamos pensar que esa sería la única lesión. Al momento de pedirle a la paciente que abra más la boca, porque también ya tenía dificultad, ya presentaba trismus, y ella no se había dado cuenta, al momento de que abre la boca, pues es evidente y aflora un tumor, y es decir, este es un cáncer que abarca desde la comisura hasta se extiende, no es posible ver por la apertura de la paciente, pero se extendía toda la mucosa yugal, subía hacia el área del maxilar, hacia el área retromolar, y clínicamente era lo que se veía. Estamos hablando prácticamente de una bolita que es un tumor, y este tumor estaba en la comisura, en la parte interna, digamos, de la mejilla, que nosotros pues comúnmente le llamamos cachete, y se iba toda la parte del cachete por dentro hasta la parte de atrás de las muelas. Sí, y aún así a mí lo que nos impresionaba es que a pesar del tamaño, lo único que quería era que se lo quitáramos, o sea, que se le quitara esa lesión para ponerle sus prótesis y poder comer. Que yo estaba pues un poquito más con la idea de que se presentaba en la zona, por ejemplo, como en la lengua, este tipo de carcinoma epidermoide, o que también, bueno, pues tengo entendido que se le llama escamoso celular, sí, o de células escamosas. Sí. Entonces, este tipo de carcinoma tengo entendido que se presenta más en lengua. La topografía favorita del carcinoma oral de células escamosas es en primer lugar el labio,
el segundo lugar lengua, la lengua móvil, enseguida el piso de boca y ya posteriormente podríamos hablar del área retromolar o de mucosa yugal. Efectivamente, no es el sitio más común de localización de este tumor. Entonces está complejo a veces sospechar que este tipo de bola, este nódulo, que esta lesión pudiera ser en un inicio, en un principio, un carcinoma epidermoide. Al ser asintomático y la paciente referir que lo mordía, porque hay que recordar que dependiendo o de las características morfofisiológicas de la cavidad oral, lo más común es que se localicen o se presenten lesiones reactivas, es decir, que están causadas por algún traumatismo y que el organismo y el epitelio se adapte para evitar o delimitar el daño. Sin embargo, aunque es en menor frecuencia, también encontramos neoplasias malignas, como es este caso. La siguiente imagen corresponde a una ortopantomografía que se le solicita a la paciente. De rigor, todos los pacientes deberían de ser valorados con ortopantomografía, en donde claramente podemos observar del lado izquierdo la pérdida total de la línea oblicua. De hecho, el área que se debería de ver más radiopaca, del otro lado está inexistente, y asimismo hay pérdida de la tuberosidad del maxilar y del reborde alveolar del maxilar del lado izquierdo, que es en donde corresponde clínicamente a las lesiones en donde se encuentra el cáncer. Es decir, el cáncer, digamos, ha ido reabsorbiendo esta parte de hueso y no nada más es por pérdida dental, porque a veces cuando nosotros perdemos algún órgano dental se empieza a atrofiar, todo el hueso se empieza a atrofiar y empiezan todo lo que es los rebordes, que es lo que queda después de que ya no hay dientes. Estos rebordes alveolares se empiezan a colapsar, se empiezan a contraer, ¿verdad? Pero esto además aunado con el cáncer, pues en esa región se le hizo una mayor reabsorción. Y esto ya nos llama la atención y lo que indica o es obligatoria una biopsia incisional por el tamaño tan grande de la patología. Tú ya has estado aquí en programas anteriores y nos has explicado lo que es una biopsia incisional. La biopsia incisional es el corte de la lesión, ¿verdad? O sea, incisión es corte y entonces una biopsia quiere decir que se va a mandar a analizar cortando toda la lesión, ¿verdad? Sí, aclarando que en este punto, o sea, solamente, como es muy grande, muy extensa, no es mayor a 2 centímetros, toda. una porción de ella nada más. Estos son los pequeños fragmentos que se obtienen de la lesión, se tomaron de diferentes sitios para que sea una muestra representativa y es importante referir que durante la exploración, al menor contacto, el tumor que estaba más exofítico, más hacia afuera, por decirlo así, se sangraba. Entonces, eso ya indicaba que ahí estaba muy activo, muy vascularizado. Se toman 2 biopsias correspondientes a los sitios que pensamos los más representativos y se confirma el diagnóstico mediante la histopatología con la tinción clásica de hematoxilina y eosina. Este tipo de cáncer es muy común, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Por encontrarlo no nada más en cavidad bucal, es a veces en personas, es como un tipo de cáncer, digamos, de las células epiteliales, ¿verdad? Sí, es que el carcinoma epidermoide o carcinoma oral de células escamosas corresponde a la neoplasia maligna del epitelio de células escamosas. Entonces representa el 90% de los cánceres en boca, es el más común. Por lo tanto, es en donde más énfasis hacemos, tanto la autoexploración de los pacientes, que ya hay técnicas establecidas, y definitivamente que los pacientes cuando vean cualquier alteración en cavidad oral, acudan al primer contacto con el odontólogo y que el odontólogo sea capaz de poder detectar y realizar el procedimiento adecuado. Es muy importante lo que acabas de mencionar y bueno, me llama mucho la atención. Obviamente tenemos unas fotografías al final con una lista de consejos que damos o bueno, y también de los factores causales. En cuanto a esto, también me llama mucho la atención que sea el 90% de todos los cánceres bucales. Entonces quiere decir que aunque no es el único, pues sí es el que le tenemos que tener más respeto porque además es una neoplasia maligna que tiene pues un pronóstico que depende mucho del tiempo en que se ha interceptado, ¿verdad? El diagnóstico oportuno es lo que le da a los pacientes la sobrevida. Está descrito que una lesión o de características que puedan de ser malignas o una lesión que nosotros conocemos como lesiones potencialmente malignas, ya disminuyen la sobrevida del paciente a partir de que mida 4 milímetros de diámetro. Y aproximadamente los pacientes siempre se detectan ya o se diagnostican en etapas muy avanzadas, ocupando lamentablemente un sitio de mortalidad mayor al sitio de frecuencia del cáncer oral. Pues bueno, ¿y este paciente cuántos centímetros tenía de diámetro? No, tamaño? Pues ella era, en medida, más bien lo tomamos como región anatómica de toda la parte de labio, la lesión de la parte interna del cachete
y hacia el maxilar, entonces excedía definitivamente por lo menos los 4 o 5 centímetros. Estamos hablando de un caso clínico de carcinoma epidermoide, que es un tipo de cáncer o una neoplasia maligna que se presenta en un 90%, es el 90% de todos los cánceres que se presentan en cavidad bucal o cavidad oral. Es por eso la importancia y también la importancia de detectarlo a tiempo, ya que de eso va a depender la sobrevida que tenga el paciente. Sí, doctor. El diagnóstico es, bueno, lo hemos comentado, tiene que ser oportuno porque disminuye la posibilidad del tratamiento agresivo. Particularmente en este caso, la paciente una vez que fue diagnosticada ya con la imagen histológica, se tiene que derivar, cualquier paciente con neoplasia maligna de cualquier sitio de cavidad oral, se tiene que derivar a oncología, a su centro oncológico. En este caso, cuando se deriva la paciente, las lesiones son tan extensas que el tratamiento era cirugía, pero radical. ¿Qué implicaba esto? La primera opción que les dieron a ellos como tratamiento era retirar quirúrgicamente toda la parte de la mitad del labio, la parte del carrillo, vaciamiento también de ganglios linfáticos cervicales, por lo que ellos, o principalmente los hijos, fueron los que tomaron ya las decisiones, pero lo sintieron muy agresivo y decidieron optar por la radioterapia. Sin embargo, la cirugía siempre ha sido la pieza angular para cualquier tipo de tratamiento quirúrgico. En este caso, ellos optan por las radiaciones, en donde fueron fraccionadas. Estoy entendiendo, déjame, te interrumpo, que obviamente es más importante la cirugía que la radiación. Por lo tanto, si no se hace una cirugía radical, digámoslo así, o sea, quitar los ganglios, toda la zona completa como debe de ser, entonces estamos como que exponiendo al paciente a que no vaya a tener un tratamiento curativo, o sea, a que eliminemos el cáncer del todo, ¿verdad? Sí, nada más que recordemos que una lesión tan grande, las posibilidades de metástasis y de recurrencia o de permanencia, pues están ahí en un porcentaje muy alto. Por lo tanto, también es muy importante enfocarnos, si recibo esa cirugía tan radical, ¿cuál sería mi porcentaje de sobrevida? Y ahí se tiene que enfocar entonces a la calidad de vida, que desde mi punto de vista hoy que ha pasado el tiempo, creo que fue la mejor decisión, y ellos optaron por la radioterapia, en donde a la paciente inmediatamente con las radiaciones fraccionadas, el tumor empezó obviamente a quemarse y a desprenderse. Esto le permitió a ella no perder la capacidad de hablar, de deglución, de disfrutar. De hecho, realizó un viaje a la Ciudad de México, fueron a la Basílica, estuvo 1 año y medio con su familia, compartiendo, divirtiendo, disfrutando. Sin embargo, después de 1 año, la paciente regresó, tuvo una aparición muy abrupta del cáncer oral y finalmente falleció. Bueno, pues es triste, pero también qué bueno que pudo disfrutar todo este tiempo. Entonces, tuvo una sobrevida después de que se detectó de aproximadamente ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Definitivamente aquí estamos observando una neoplasia conformada, sólida, conformada por células epiteliales o escamosas de mediano a grande tamaño, con una prominencia de nucleolos, con una gran concentración de cromatina nuclear y aproximadamente 2 mitosis por campo. Esto significa, corresponde totalmente a un carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado, en donde es muy importante referir que ya que se tiene este diagnóstico, no es que ya que tengas el diagnóstico, yo lo voy a quitar o lo voy a retirar, eso es muy importante. Hay quienes se atreven a querer ellos retirar la lesión o manipular este tipo de lesiones. Ajá. Y definitivamente solamente en oncología son los que toman las decisiones para poder tocar este tipo de pacientes. En este caso, cualquier tratamiento odontológico queda totalmente suspendido. Evidentemente la prioridad en esta paciente se vuelve la atención para el cáncer oral que presenta. Es como una evolución, digamos, sí, un tiempo después, ¿verdad? Este es exactamente el lado que corresponde al que ni siquiera lo podíamos observar porque estaba abarcado por todo el tumor, en donde vemos una mucositis por radiación. En esa imagen ella regresa a la universidad porque quería, ella como ya no tenía el tumor, ella ya quería sus prótesis. Entonces acude y ya le expliqué que no se podía. Un paciente después de que sale de radiación, lo más común son las mucositis por radiación. Entonces tenemos que esperar aproximadamente 1 año, mínimo 6 meses para poder manipular cavidad oral. Entonces ella se enojó mucho conmigo en esa ocasión porque no autorizamos las prótesis.
pero era lo indicado. De hecho, vemos que presenta mucositis por radiación, entonces ahí definitivamente no se podían manipular los tejidos. Esta fotografía se me hace muy importante porque prácticamente este es como un aviso de por qué a veces nuestros papás nos dicen no fumes, o por qué nuestros papás por eso tienen los anuncios los cigarrillos en la parte de atrás que dice este producto puede ser nocivo para la salud. Entonces esta es la causa por el cual ponen ese tipo de anuncios y bueno, pues ya uno como adulto, por ejemplo, pues ya hace conciencia si quiere uno fumar o no, si quiere uno tomar o no. Entonces, pero obviamente estos son los factores de riesgo. ¿Nos puedes explicar la fotografía? Sí, doctor, el cáncer oral es multifactorial, o sea, significa que depende de muchos factores, no solamente de uno. Definitivamente el más asociado es lamentablemente el hábito de fumar, el tabaco. En otros países en donde fuman al revés es también otro tipo de lesión como la fibrosis submucosa, pero definitivamente el fumar a partir de 3 a 4 cigarrillos por día diarios ya implica un mayor riesgo. ¿A qué te refieres que fuman al revés? ¿Que mastican no, el tabaco, la parte de la ceniza lo ponen hacia la boca. Okay. Y entonces aumentan tanto la exposición a los componentes y al calor. Digamos que sin filtro. Así es. Sí, la parte de la ceniza la ponen hacia adentro. Okay. Entonces, por ejemplo, esa es una lesión que no se presenta muy frecuentemente en México. Aquí básicamente son las eritroplasias y las leucoplasias. Entonces, el hábito de fumar, y esto va a haber sinergia, o es decir, potencia su posibilidad si el paciente consume alcohol, si toman. Y está descrito que los hombres toman 7.6 veces más que en relación a la mujer. Entonces, también ahorita la liberación ha hecho que también las mujeres fumen más, pero definitivamente el tabaco, el alcohol y la edad, están diagnosticando cánceres en pacientes cada vez más jóvenes. Estamos hablando de que antes de los 40, 45 ha habido pacientes de cáncer oral con una edad de 14 años, pero definitivamente a más de 65 años aumenta la posibilidad de riesgo. Normalmente se consideraba que eran entre 60, 70 años cuando se presentaban, sí. Pero últimamente pues cada vez hay más acceso a tener pues el contacto con jóvenes que tienen contacto con cigarrillos, jóvenes que tienen este tipo de hábitos, y yo creo que por eso se ha disminuido, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. También aunado a que también el consumo de marihuana se ha detectado que tiene que ver o tiene factores para tener la predisposición al desarrollo de cáncer oral. Y también una de las cosas importantes es la baja dieta en consumo de verduras. Está escrito que deberíamos de consumir 400 gramos de verduras por día, ¿no? Y la verdad es que dudo mucho que cumplamos con esa Los mexicanos dosis. A veces hacemos, y bueno, también muchas personas en otros países también hacen omisión esos consejos de comer frutas y verduras. Sí, así es. Y también las lesiones potencialmente malignas, que son muy altos, la susceptibilidad genética, pero algo muy importante de remarcar es que el 75% de estos factores puede ser evitado. Entonces, si nosotros tenemos la predisposición genética, pero no te expones al microambiente que va a modificar, puedes evitar el cáncer oral. Por eso es tan importante. Fíjate que hemos tenido aquí en el programa varios temas. Hemos hablado en el programa acerca de, por ejemplo, lesiones potencialmente malignas, donde ya hablamos de leucoplasia y eritoplasia. Hemos hablado también de cáncer bucal, y nos mencionaban en aquella ocasión el doctor invitado que ha ido cambiando la incidencia o la frecuencia en las mujeres con respecto que la balanza, donde antes era mayor la presencia en el hombre y en las mujeres casi no se presentaba, que ahora se está presentando casi que igual o más en mujeres este tipo de cáncer. ¿Tú cuál es tu índice de frecuencia o proporción hombre-mujer en cuanto a género de incidencia de este tipo de cáncer? Pues en relación al tipo de cáncer podría ser en los años 50 estábamos en 10-1, en los años 1950, en 1999 ya estábamos en relación a la mitad 5-1. Ahorita yo creo que ya vamos, no tengo el dato exacto, pero algo importante a referir y que ahorita lo comentas, doctor, es que Globocan en su última estadística del 2020 reporta al cáncer oral y al cáncer del labio en el lugar número 22 de frecuencia. Sin embargo, a nivel de mortalidad, también en el número 25. Entonces, ¿qué significa? Que por alguna razón también ahorita, en relación al género,
también se ha visto que se ha presentado más sí en mujeres, pero sobre todo en mujeres jóvenes. Y ahorita eso es una de las líneas de estudio que se están llevando a cabo. Sí, esta imagen está sustentada en los libros de oncología, ¿no? También es muy importante referir que aunque el paciente lo pida, como era este caso, o aunque el médico o el clínico tenga la intención de retirarlo, recordar que en automático al tocarlo pierde la perspectiva, se pierden los límites, obliga a la radioterapia, hay mayor posibilidad de persistencia de la lesión y que después no se sepa exactamente hacia dónde estaba dirigido o hacia dónde debe estar dirigida la radioterapia, y definitivamente disminuye o favorece lamentablemente la aparición de metástasis, que son básicamente pulmón, hígado y cerebro. Muy bien. Entonces, la verdad es de que, pues como tú lo mencionaste hace unos momentos, una vez que uno lo detecta no debe uno de atreverse a moverle y hasta que el departamento de oncología diga cuál es el procedimiento y obviamente pues seguir los parámetros muy estrictamente que ellos y recomendaciones que ellos dictan, ¿verdad? Ya a ustedes les quiero pedir que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde tenemos estos temas que son muy importantes y los hemos ido acumulando ahí para que ustedes tengan acceso. También tenemos temas que nos has venido a dar, como condrosarcomas, temas donde hemos hablado de dentinogénesis imperfecta en niños de cristal, que son niños que padecen osteogénesis imperfecta también. Y bueno, pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa, pero quiero que antes de que termine, porque todavía nos quedan unos minutos, quiero que le expliques al público algún consejo para poder evitar padecer cáncer bucal. Bueno, lo ideal o lo básico sería eliminar los factores de riesgo que nosotros, que serían como voluntarios, como el dejar o el retirar el hábito de tabaco, el alcohol, puede ser social, pero no que no sea constante. Definitivamente algo fundamental, realizar la autoexploración, revisarse la cavidad oral y en cuanto detecten cualquier cosa, cualquier lesión, inmediatamente acudir a su dentista. Bueno, pues ya escucharon ustedes a la doctora Guzmán Beltrán y bueno, los esperamos aquí en una emisión más del programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.